Buenas noches, los saluda Claudia Chiroc. Esto es la edición central de Noticias en Digital. Les damos la bienvenida y de inmediato revisamos el recuento de nuestros titulares. Esta noche en Noticias en Digital, el Congreso de la República aprobó la medida que plantea que sentenciados por terrorismo no podrán ser contratados por el Estado. A este dictamen se opusieron 4 parlamentarios del Frente Amplio. Tras las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, en la que manifiesta que el gobierno no estaría evaluando el alza del impuesto a la renta, tal como lo había informado el ministro de Economía, David Tuesta, diferentes congresistas criticaron estos entredichos y tildaron al gobierno de improvisado. El Congreso de la República ya dio el primer paso para modificar el Código Penal e imponer la castración química para los violadores de menores de 14 años. Conozcamos en qué otros países ya se aplica esta iniciativa. Un sujeto de 30 años de edad abusó sexualmente de su sobrina, una menor de 10 años, dejándola embarazada. El violador se encuentra detenido. La Policía Nacional capturó a los responsables que ocasionaron un incendio en una fábrica de zapatos ubicada en el Rímac. La Municipalidad de San Juan de Miraflores, junto a la Policía Nacional, realizaron esta mañana la recuperación de espacios públicos ubicados en la cuadra 5 de Maximiliano Carranza, en San Juan de Miraflores. Todo esto y más en Noticias en Digital, edición central. Y bien, antes de ir con el detalle de la información, como siempre, compartir con ustedes el número del WhatsApp digital a través del cual usted puede hacer pública cualquier tipo de denuncia, 944-979731. Vamos a repetirlo, 944-979731. Y hacerles la invitación además a visitar nuestra multiplataforma digital tvperú.com y a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Bien, vayamos con la primera nota de esta jornada. Se trata del Congreso de la República, quien aprobó esta medida que plantea que sentenciados por terrorismo no puedan ser contratados por el Estado. A este dictamen se opusieron 4 parlamentarios. ¿De quién? De Frente Amplio. Vamos a ver. No podrán trabajar para el Estado. El Congreso de la República aprobó el dictamen que propone la no contratación de sentenciados por terrorismo en las entidades del Estado. Con 79 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones, se aprobó dicha medida que entrará en vigencia 90 días posteriores a su publicación. Ningún sentenciado por terrorismo ni por apología al terrorismo va a poder trabajar en el sector público. Y esto es lógico. ¿Cómo vamos a permitir que ingresen a trabajar en el Estado personas que literalmente quisieron dinamitar con anfidinamita al Estado? Siguen saliendo en marchas con las fotos de Abimael Guzmán y todo lo demás. Y a esas personas las vas a poner en el Estado de ninguna manera. Eso no tiene, digamos, ningún sustento. Eso es muy peligroso. Una de las polémicas generadas durante el debate de esta medida en el Pleno del Congreso fue la ausencia de 4 integrantes del Frente Amplio y sobre todo la posición en contra de otros 4 congresistas de la misma bancada. Uno de ellos fue Hernando Ceballos, quien sostuvo que dicho reglamento debería modificarse, puesto que según la Constitución, toda persona que haya cometido un delito y pagado una condena tiene derecho a reinsertarse a la sociedad. Es que ha sido sentenciada, ha cumplido su condena, y si hablamos después de que sale, ¿no?, independientemente de lo que señala la Constitución, que debe reinsertarse y tener derecho a laborar, porque eso lo señala la Constitución, y tenemos que acostumbrarnos a cumplir la Constitución, aunque no nos guste, tenemos que acostumbrarnos. En todo caso, tendremos que replantearnos cómo se
diseñaría en este caso, incluso en los casos del terrorismo, su reinserción, su resocialización. De la misma manera, quien se ausentó por contar con licencia por enfermedad fue el parlamentario Justiniano Apaza, y al ser consultado por la aprobación de la mencionada medida, señaló que hubiera votado en contra debido a que la considera inconstitucional. No he estado en la votación, hubiese votado en contra. Yo creo que esto, según algunos especialistas en la materia legislativa y también jurídica, es anticonstitucional, porque el derecho al trabajo, el derecho a reinsertarse, el derecho de repente a reflexionar y cometer algún delito tiene la oportunidad de rehacer su vida. Quienes durante en pleno debate tuvieron una acalorada discusión fueron los congresistas Mauricio Mulder y Humberto Morales. No es agravio, usted es un ignorante. No, usted es un ignorante y se lo voy a demostrar. Esa frase era una frase del general Cisneros y este ignorante que está al lado se la atribuye a Lafra. Por eso lo estoy aclarando. El congresista aprista mostró su preocupación ante la postura de algunos miembros del Frente Amplio. Creo que hay un grave problema también en los miembros del Frente Amplio de cómo ellos están pretendiendo encubrir a verdaderos terroristas convictos y confesos, y eso debe ser un tema de preocupación que seguramente lo veremos el día lunes cuando se trate el tema de la señora Foronda, ¿no? Cabe resaltar que esta prohibición de trabajar en el sector público también se aplicará a personas sentenciadas por delitos de trata de personas, proxenetismo, violación sexual y tráfico de drogas. Se ha generado toda una polémica en torno al posible aumento del impuesto a la renta de parte del Ministerio de Economía y Finanzas en el titularato de David Tuesta, pero se ha pronunciado el presidente del Consejo de Ministros. Vamos a escuchar. No estaba ni está en el radar el tema de impuesto a la renta. De esta manera, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, dejaba sin piso propuesta relacionada a este tributo que presentó el ministro de Economía, David Tuesta, hace algunos días. Dichas declaraciones generaron que el parlamentario, Javier Velázquez Quesquén, tildara a este gobierno de improvisado. Es que es un gobierno improvisado. Es un gobierno que tiene muy buena fe. Nosotros estamos dándole todo el respaldo porque tampoco no nos queda otra. Pero no es un gobierno coherente. ¿Recuerda usted que el presidente dijo que iba a revisar los peajes? Y luego el ministro de Economía dijo que eso no se revisa. Lo que estamos escuchando ahora lo vamos a seguir viendo. Un ministro dice una cosa y otro hace otra. ¿Por qué? No hay coherencia en los objetivos. Por su parte, el congresista Mauricio Mulder señaló que no existen coordinaciones dentro del Ejecutivo. Figura como un motivo más para no brindarles otras facultades legislativas e indicó que el presidente de la República, Martín Vizcarra, debería imponer orden en el Consejo de Ministros. En el tema del impuesto a la renta, el Premier dice una cosa, el ministro de Economía dice otra. ¿Cuál es su posición? ¿Cree que no hay coordinación en el Ejecutivo? Sí, exactamente. Y es una razón adicional para no darle facultades, porque ni siquiera se ponen de acuerdo. Y además, en materia, por ejemplo, laboral, el ministro de Trabajo ha dicho que considera que hacer que los que ganan menos de 2.000 soles al mes, o sea, menos de 29.000 soles al año, paguen impuestos a la renta. Que hay incoherencia y creo que el presidente de la República tiene que poner un poco más de orden en el Consejo de Ministros, ¿no? De la misma manera, el primer vicepresidente del Congreso, Mario Mantilla, indicó que estos entredichos se generaron por la falta de comunicación en el gabinete Villanueva. No ha habido una buena comunicación entre ambos, de repente el ministro de Economía se ha excedido, no entiende de repente o no ha leído adecuadamente de repente la parte constitutiva del proyecto. Algunos congresistas compararon este hecho con el sucedido durante el gobierno de Ollanta Humala, cuando la primera dama, Nadine Heredia, desautorizó al mismo César Villanueva. Hizo quedar muy mal Nadine Heredia al Premier, ¿no? Y espero que esto no suceda en lo sucesivo acá en el Ejecutivo, porque es un Ejecutivo que recién empieza. Entonces yo creo que acá debe haber mucho más coordinación para evitar este tipo de comentarios distintos, ¿no? Bueno, él en realidad debería recordar, pues, y justamente fue por un tema económico. Yo creo que tienen que coordinar mejor
para evitar esos desencuentros, ¿no? Como se sabe, el ministro de Economía mencionó hace algunos días que estaba contemplando que las personas que ganen menos de 20.000 soles 50 anualmente comiencen a pagar impuesto a la renta. Por otro lado, el ministro de Vivienda, Javier Piqué, anunció que el 70% de las construcciones en nuestro país son informales, lo que genera una alta vulnerabilidad frente a cualquier desastre natural. El 70% de construcciones en Perú son informales, sostuvo el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Piqué, quien señaló que estas construcciones necesitan ser reforzadas a fin de estar preparados ante un sismo. En ese sentido, sostuvo que esas cifras no deberían aumentar y que las construcciones de ahora en adelante deberían ser hechas siguiendo normas de diseño y construcción. Eso ya no debería aumentar, o sea, lo ideal sería que las casas que se hacen de ahora en adelante, si pudiéramos convencer a la población, que es la que al final decide cómo invertir su dinero, decirle, mire, ya no hagas una casa que no siga normas. En la informalidad viene en que no está normado, ¿no? Aparte que tengan o no licencia, que es también un aspecto legal, pero lo más importante para nosotros los ingenieros es que la construcción siga las normas de diseño y construcción. Hay normas de los materiales. Acá tenemos, por ejemplo, construcción con bloque de cemento y ese bloque está normado. ¿Qué quiere decir que está normado? Que tiene cierta resistencia garantizada mínima. Los ladrillos de arcilla también tienen cierta resistencia garantizada mínima. Entonces, las nuevas construcciones deberían usar materiales normados, ¿no es cierto? Y luego también en la parte de construcción mismo, la disposición de cómo se arman los ladrillos, cómo se ponen los refuerzos, todo eso está normado de manera que resulte en una construcción resistente. Precisó que no todas las construcciones informales son inseguras y sugirió que estas deberían ser evaluadas a fin de mejorar su resistencia. No quiere decir que todas estén inseguras, ¿no? Son informales. Las personas han gastado en buen material, han gastado en concreto, han gastado en ladrillo, y al no seguir normas nadie puede garantizar qué resistencia tiene. Entonces lo que se puede es evaluar esa construcción, cuánto resiste. Ese trabajo lo pueden hacer los municipios con sus ingenieros o la misma persona. Yo tengo un edificio de 4 pisos, es una inversión importante, ¿no? Contrato a un ingeniero que vea cómo está mi construcción y me recomiende cómo reforzar. Siempre se puede reforzar, ¿no? Se puede hacer tarrajeos con elementos adicionales, como para nos preparar para el sismo. Hay tiempo para prepararnos y la sugerencia es que las personas hagan esa evaluación estructural, ¿no? Para poder estar preparados para el siguiente sismo. En otro momento, el titular de Vivienda anunció que se invertirán 5 millones de soles en la elaboración de mapas de riesgo y microzonificación antisísmica a nivel nacional. Este año se va a invertir 5 millones de soles más para seguir haciendo mapas de más distritos. ¿Qué cosa contiene un mapa de riesgo sísmico? Las zonas donde van a ocurrir pérdidas mayores o menores. Es una herramienta de gestión para que el municipio pueda decir, bueno, vamos a empezar a trabajar en esta zona, a inspeccionar estas viviendas y a reforzar estas viviendas. O decirle a la gente que quiere construir su nueva casa, decir, mire, esta es una zona donde el sismo va a ser más fuerte, tienes que hacerlo más resistente. Eso también está normado. Piqué mencionó también que la construcción de la estructura de una vivienda representa solo el 30%, por lo que resaltó que realizar una edificación deficiente solo pondrá en riesgo a sus habitantes. Por ello pidió a la población tomar conciencia y seguir las normas de construcción. Yo creo que el mensaje es no espere que el municipio venga a fastidiarlo, a inspeccionar, no, usted mismo como persona que quiere su casa segura para usted y para sus hijos, exija que quien se lo haga siga las normas de construcción. Las normas no son complicadas, son conocidas por los profesionales y que el profesional le sugiera a su maestro, si usted lo quiere hacer como maestro, que siga la norma en todos los casos de la parte de la estructura. Decirle a la población que la parte que le da la resistencia a la casa solamente es un porcentaje menor, no pasa del 30%, que es lo que cuesta la estructura. No hay que ahorrarse en la estructura, porque después usted gasta mucho dinero en los pisos, en los sanitarios, en las puertas, las ventanas. Los acabados cuestan el 70%, las instalaciones cuestan el 70%.
¿no es cierto? Entonces, ¿por qué me voy a ahorrar yo en esa parte que es la que me va a dar seguridad? La que me va a garantizar que la casa no se caiga encima de mis hijos. Piensen en sus hijos. Estas declaraciones las brindó tras explicar junto a otros especialistas en la sede del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción Censico las normas técnicas para construir una casa y cuáles son los materiales adecuados para edificar una vivienda segura. Diana Díaz, Noticias en Digital. Y finalmente el Congreso de la República dio el primer paso para modificar el Código Penal con sanciones mejoradas en cuanto al tema de violaciones de niños menores de 14 años. Se ha impuesto ya la castración química. Conozcamos en qué otros países se aplica esta iniciativa. Estamos cerca de que se apruebe en nuestro país la castración química a violadores de niños o niñas menores de 14 años. Esta medida, que recién sería aplicada en Perú, pasaría a la lista de los países que ya cuentan con esta norma. En el 2009, las autoridades de la provincia de Mendoza, en Argentina, anunciaron que los condenados por violación podrían someterse a la castración química de manera voluntaria. Las personas que sean sentenciadas por el delito de abuso sexual y hayan cumplido su condena pueden pedir que los castren por decisión propia. En Colombia aún se debate esta norma. Al ver el aumento de este fenómeno, ya se aprobó el proyecto de ley que busca implementar la castración química para violadores, pero aún faltan 2 debates en la Cámara de Senadores para que se convierta en ley. Son pocos los países en los que la castración química está permitida. El 2 de enero del 2013, en Corea del Sur, por primera vez en la historia del país se condenó a un hombre de 31 años acusado de pedofilia a 15 años de cárcel y la castración química. En Polonia se admitió en el 2009 para casos de violación e incesto. En Estados Unidos fue John Money el primer sexólogo en recomendar este castigo para los pacientes con impulsos pedófilos. Pero luego de 30 años, California decidió incluirlo en su código penal como castigo. A esto se le suman 8 estados más que lo integraron. En Gran Bretaña, el gobierno la aprobó en el 2007. Aunque su aplicación tenía que ser aceptada voluntariamente por el agresor. En países donde también se aplica esta ley, sea voluntaria u obligatoria, es en Indonesia, Australia, España y Francia. La castración química es un tratamiento médico a base de inyecciones periódicas que tiene como objetivo que la persona deje de sentir impulsos sexuales. La cadena perpetua y la castración química será la condena que recibirán los violadores de niños en Perú, si la próxima semana el Congreso aprueba este proyecto en segunda votación. Bien, 8:19. A esta hora quiero darle la bienvenida al doctor Juan Uchuya. Él es abogado penalista y constitucionalista, con quien vamos a hablar precisamente de lo que acabamos de ver. Se está tratando de implementar sanciones en cuanto al tema de violación de menores de 14 años. Parece ser que ya es una realidad el tema de la castración química y el de la pena de muerte. Doctor, bienvenido. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Claudia, por la invitación. Estoy a tus órdenes. Bien, a lo largo de este año hemos estado frente al debate de si las penas son disuasivas o no. Hablábamos de la pena de muerte. La ola de violencia en este país ha ido en aumento y se tiene la sensación de que no tenemos un código coherente, de que no tenemos un código proporcional, de que las penas, más allá de condenar los ilícitos penales, no causan esta conmoción social que el pueblo está esperando. El día de ayer, la castración química se pone en debate, la cadena perpetua nuevamente, y quiero saber su opinión, porque luego de ya poder estar en el panorama de esta nueva implementación, sale la contraparte a decir que esto va a demandar de un presupuesto que no parece justo para poder tratar este tipo de problemas. Ponemos en la mesa de trabajo nuevamente el tema de implementar una política de salud mental. Sí, cómo no. En primer lugar, yo creo que la modificación del artículo 173 del Código Penal, cuya aprobación ha sido reciente, establece la modificación respecto al rango de la penalidad impuesta para el delito de violación, que antes tenía para menores de 14, 7, etcétera. Sin embargo, ahora se ha estabilizado uno sola y es la cadena perpetua. Adicionalmente, como una sanción
aleatoria, se está pidiendo la castración química. Evidentemente la castración química es un proceso mediante el cual se inyectan una serie de químicos como la Depo-Provera, ¿no?, que tiene que ser más o menos 2 veces a la semana y durante todo el tiempo que requiera el tratamiento. Sin embargo, yo considero que no es apropiada dentro del esquema que se ha dado a la modificación del artículo 173, toda vez que si es cadena perpetua, ella no va a tener la posibilidad de salir a la sociedad, y en consecuencia sería un gasto inútil. Ahora, precisamente a este punto quería llegar. Tenemos la cadena perpetua por un lado y tenemos además la castración química, que usted bien lo ha señalado, se va a tener que implementar, colocarse una especie de sustancia 2 veces por semana, y eso responde también a un presupuesto que el Estado va a tener que sacar a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Nos va a costar a todos los contribuyentes poder tratar este tema. ¿Por qué no pensar en implementar una política de salud mental? El tema preventivo es importante, más allá de tratar a una persona que no va a salir más a la calle, no va a ser reinsertada a la sociedad, ya en cárcel darle este tipo de tratamientos. O sea, no es coherente. En efecto, queremos sanciones más justas, queremos sanciones coherentes, pero no es la manera, ¿no? Coincido contigo plenamente. Cuando ya tiene la imposición de la pena de cadena perpetua, él va a quedarse en un centro penitenciario. Sin embargo, la castración química sí puede ser aceptada para aquellas penas que son menores, de menor rango. Aquellos que pueden salir dentro de 10, 15 años, aquellos que cometen delitos contra el pudor contra menores. Entonces, para ellos sí puede constituirse como una pena aleatoria la castración química, con una inversión que tendría que hacer el Estado para prevenir que estas personas que nuevamente salen a la sociedad puedan cometer los delitos contra los menores. Eso no es lo que está contemplado en la modificación de este artículo penal, del Código Penal. Entonces hay que sí tener en consideración como alternativa para otros tipos de delitos, donde los que cometen tales delitos de violación contra los menores vuelven a reinsertarse a la sociedad, muchas veces dentro del mismo ámbito donde vive su víctima, ¿no? Entonces allí yo creo que sí es necesario. No obstante lo cual, y coincido también contigo con el hecho de que la sociedad tiene que tener un acto de prevención. Estamos asistiendo a un sinnúmero de modificaciones del Código Penal que son, durante todos estos últimos años, mucho más de todos los artículos que tiene el Código Penal. Entonces, ¿qué es lo que falta? Una política criminal del Estado para responder coherentemente a todas las comisiones de los delitos que se dan dentro de la sociedad. Bueno, usted, qué mejor que usted como especialista que nos pueda brindar el panorama de lo que va a ser el presupuesto, que es lo que a todo el mundo le preocupa, porque tener dinero para cubrir este tipo de necesidades y también de otro lado tenemos una lista de cosas que no han sido atendidas. El Ministerio de Economía y Finanzas tiende a tener esta suerte de evaluar los presupuestos y disponer las cantidades en cada una de las carteras. ¿Vale la pena que hagamos eso? Yo creo que vale la pena para otros delitos. O sea, en la aplicación del artículo No para 163 no, porque ya tiene cadena perpetua. Pero en otros delitos donde ellos se reinsertan a la sociedad después de cumplir 10 años o con el 2x1 mucho menos, están nuevamente en la sociedad, allí sí, a ellos deberían de aplicarle la castración química, a efecto de prevenir, cuando menos, a que no tengan la erección ni el apetito sexual para, de una manera totalmente inhumana, antinatural, atentar contra los menores de edad. Y quiero que quede también claro para la gente que en este momento se imaginaba que la castración química era un proceso doloroso o había por ahí una mutilación. Hay que saber diferenciar en la castración química y la castración quirúrgica. Así es. Precisamente, porque finalmente tenemos una constitución que es garantista de derechos humanos y hay que garantizar también el derecho de salud y tal para quienes van a cumplir una condena. Me salgo de este tema porque estamos evaluando a lo largo de estos días los múltiples proyectos que se han puesto a debate. Hoy ha sido aceptada finalmente esta propuesta de negarle la posibilidad a quienes tienen algún proceso, alguna sentencia por terrorismo, por corrupción, a poder formar parte de este ambiente político. Nos ha sorprendido en realidad la postura de algunos militantes de la izquierda, quienes no consideran gran
gran tema o de gran importancia este hecho, porque todos tienen la oportunidad de ser reinsertados a la sociedad. Por cómo estamos viviendo en este medio, por las últimas denuncias que se han hecho, atrincheramientos que hemos visto claramente en las universidades, el excarcelamiento de los principales protagonistas de la época de terror, de la época de mutilación de vidas en este país. Corremos peligro ante este posible, más que renacimiento, están ahí trabajando calladito, pero tenemos que temer no solo por que están excarcelándose a estos protagonistas, sino por el hecho de que la izquierda esté mostrando este tipo de posturas. Bueno, la izquierda y los comunistas en el país siempre han mostrado una actitud contra el Estado, contra la sociedad. No nos causa ninguna sorpresa que esto sea así, al punto que uno de sus representantes ha dicho que estaría dispuesto a que el señor Morote sea su asesor, ¿no? Entonces, nos damos cuenta pues que estos señores lo único que desean es la destrucción de nuestro país, de los valores y atentar contra nuestra sociedad a través del terrorismo. Yo creo que ha sido muy tarde la reacción del Estado. Es evidente que tiene algunos mecanismos legales que puede establecer a fin de poder guardar o resguardar a la sociedad. Por ejemplo, las indemnizaciones que se fijan en las penas no son pagadas en su totalidad, las reparaciones civiles. Y esto es algo preocupante, porque para otro tipo de delitos, por ejemplo, se pone como una condición de seguridad. No, si no pagas, regresas a la cárcel. Claro. Entonces, eso es como una conducta, como una regla de conducta debería establecerse el pago de la deuda. Creo que ha reaccionado muy tarde porque evidentemente tendrían que tener también la pena de inhabilitación para reinsertarse o trabajar en alguna entidad del Estado. Se les deja la libertad que puedan trabajar en entidades privadas, porque tampoco se puede atentar contra el derecho constitucional, si es que ellos ya cumplieron su pena, ¿no? Su penalidad. Sin embargo, sí es necesario que el Estado prevenga esto, porque profesores que han estado en acciones terroristas, que han sido presos y condenados por dicha comisión del delito, vuelven a las aulas, lo que van a hacer es van a volver a la mesandad. Y encuentran un campo sensible de reclutamiento. Los estudiantes están volviendo estos atrincheramientos la medida para poder llegar al diálogo con las autoridades y no podemos permitir eso. Sí, pues es un escándalo lo que ha sucedido en el Congreso y además lo que sucede también en Ayacucho, en este museo donde el Museo de la Verdad, donde se está propagando pues abiertamente la apología del terrorismo, ¿no? Y a esto, y quiero llegar a la Comisión de la Verdad que pretendía, uno de los objetivos era finalmente hacer una memoria colectiva, y una memoria colectiva que sea generacional además y que pueda perdurar en el tiempo. Parece que esto no pasa. Hay gente, me atrevo a decir, de mi generación, de generaciones más jóvenes, que no han conocido la historia, hoy seguramente la escuchan a medias, pero no se interesan tampoco por precisamente llegar al fondo de la situación. La gente comienza a saber de los representantes del terrorismo porque comienzan a salir. Sí, fíjate tú, la Comisión de la Verdad empezó con una mentira, ¿no? Decir que Sendero Luminoso era un partido político que hacía acción política es totalmente falso. Ellos hacían una acción terrorista cuyos mejores elementos de convicción han sido los atentados, las muertes insanas de personajes. Mucho por la gente campesina y son las que más mataron en aquella época. Así es, y además de forma brutal. Yo conozco el asesinato del exdiputado Capelletti de Ayacucho, justamente a quien mataron delante de su familia y le pusieron una dinamita en su vientre y explotó delante de sus hijos, ¿no? Sí. Y así el ministro de Trabajo de aquella época y mucha gente. Entonces, esto no puede ser una acción política, esto es una acción terrorista, para que a través del miedo, del terror, la gente pueda abdicar de sus principios y asumir los que ellos pretenden imponer en nuestro país. Quiero tocar el tema en cuanto, bueno, la justicia en nuestro país tiene como uno de los principios la celeridad, la discrecionalidad de jueces y fiscales y tal. 25 años han estado cumpliendo sentencia los últimos representantes que acaban de ser encarcelados. ¿Por qué hemos esperado 25 años? Están puestos en libertad y parece ser que el sistema de justicia ha vivido letargado. Se ha podido evitar precisamente la salida y hemos esperado 25 años cruzados de brazos. Fíjate, la forma como actúa el Poder Judicial
el Ministerio Público es alarmante, por decir algo, ¿no? Porque ellos pretenden solicitar la no prescripción de los delitos, de determinados delitos, para ocultar detrás de ellos su incapacidad de perseguir a quienes infringen, quebrantan las normas y violentan a la sociedad. Yo creo que la incapacidad no puede tener ese tipo de salidas. Yo creo que es fundamental que se mida bien lo que hace el Ministerio Público y el Poder Judicial, no solamente en los delitos menores, sino en los delitos donde están de por medio un sinnúmero de millones de razones, muchas son dólares, donde se les da la prescripción a muchas personas que no pagan impuestos, a muchas personas que han cometido delitos de cuello y corbata, como decimos nosotros en el derecho, y que se diferencian de otros que sí reciben penas drásticas, ¿no? Por robar una cartera, por hacer un acto menor. Sin embargo, esto es lo que hay que poner en telejuicio, la revaloración de los órganos llamados a tutelar la seguridad de nuestro país. Evidentemente no van a pagar las reparaciones civiles, tienen cantidades exorbitantes y esto es una realidad no solo para los representantes de la época de terror del país. El expresidente Alberto Fujimori no está cumpliendo tampoco con el pago de reparación civil. ¿Qué medida tomar? ¿Qué hacer en todo caso para poder tutelar finalmente esto que sería de ayuda para el Estado, ¿no? Bueno, que sencillamente no puedan tener y salir en libertad en tanto no paguen las indemnizaciones o las reparaciones civiles, que se ponga como norma de conducta. Esa es la severidad con la cual se puede perseguir el delito en nuestro país. Bueno, ojalá que sí. Vámonos con otro proyecto legislativo, la ley Mulder, esta ley que pretende que la publicidad no se haga, le limita la posibilidad de algunos medios. Cuando hablamos de limitación, verdaderamente, desde su opinión, desde su perspectiva, ¿está limitándonos el derecho a nosotros como medios de comunicación de tener la posibilidad de informar? Bueno, yo creo que la ley que propuso Mauricio Mulder tiene como objetivo un acto de rechazo hacia el exceso y al mal uso de los fondos públicos dirigidos, por ejemplo, en el SUNEDU, que sacó o elaboró un spot que le costó 2 millones de soles y que nunca salió a la luz porque se llamaba algo de la tía brava, o sea, tratando de exhortar y levantar la imagen de la jefa. Entonces yo creo que por ahí nace la cosa. El mal uso de los fondos públicos para llevar ese tipo de propaganda, de mal uso del dinero. Pero también lo es porque en nuestro país, lamentablemente, nos olvidamos de un hecho, que es la televisión basura. Yo, por ejemplo, felicito a este canal. Este canal tiene otra perspectiva, va dando un nuevo tipo de informativo, un nuevo tipo de programas para el público, que edifican. Pero nosotros tenemos unos programas que deterioran la dignidad humana. Y a ellos se les premia con este tipo de propaganda, ¿no? Que es millonaria. Entonces, ¿debemos redireccionar los fondos públicos? Yo creo que sí. Yo creo que ese es el sustento. También es cierto que se pueden ahorrar muchos dineros para dedicarlos a la defensa de los niños, para la alimentación, etcétera, etcétera, para los más desvalidos, cuando estos fondos pueden ser dirigidos a través de las redes sociales. Yo coincido con eso. Por ejemplo, la televisión digital es una respuesta actual, es una respuesta moderna al uso de los fondos públicos. Es mucho más barato. Ustedes tienen más cantidad de televidentes que muchos programas de la televisión que resultan premiados con una propaganda, con avisajes del Estado que no tiene, por ejemplo, este canal. Bien, sí. Yo a lo que quiero llegar, más allá de analizar cada una de estas propuestas que se han puesto en debate, es finalmente el tema de la bicameralidad. Esta segunda votación en el Congreso responde ¿a qué cree usted? Es momento han sido meses donde evidentemente hemos quedado decepcionados de la representación parlamentaria, donde se pone al debate la representación y la meritocracia, y donde queremos encontrarle una solución a través de la bicameralidad. Regresar a la bicameralidad finalmente nos hará apostar por proyectos legislativos mejor direccionados, mejor proyectados, mejor evaluados, proyectos que, por
ejemplo, Rosa Bartra saca un proyecto que quería modificar una modalidad formativa laboral que estaba atentando contra los derechos de otros. Y esa clase de proyectos, los filtros, es momento después de estas tres propuestas de analizar, regresar a la bicameralidad. Yo creo que sí es importante tratar de ver la estructura del Estado, uno de cuyos elementos es el Poder Legislativo. Sin embargo, tenemos que ver las fuentes. ¿Quiénes son o cómo se dan y cómo llegan estos representantes al Poder Legislativo? Por una falta de información por parte de la ciudadanía, porque somos los que votamos por ellos. Segundo, es porque no se aplican las normas y las reglas con severidad. Una persona que miente en su currículum y dice que ha estudiado un doctorado y no tiene el título, sencillamente debe ser defenestrado, debe salir. Aquí se ha hecho un culto a la mentira, un culto a la injusticia. Un miembro del Tribunal Constitucional señala y dice en su currículum que tiene el grado de doctor, no lo tiene, se va para recién sacarlo y ponerlo en su currículum, se pierde por último su expediente. Es decir, estas cosas no deben suceder. Sí. Si nosotros aplicáramos la norma, la ley, y diéramos la sanción respectiva, expectorando a estos señores de los puestos en que han llegado bajo la mentira, cuando la verdad nuevamente salga a la luz y sea la bandera que flamee en nuestro país, en todas las instituciones, aplicando la ley con ese principio lex dura lex, la ley debe aplicarse para todos, sin ningún distingo. Entonces, muchos de aquellos que han cometido faltas que a la luz de la ley penal constituyen delitos, porque la falsedad ideológica, el llevar un documento falso, es un delito. Sí. Y sin embargo, por el hecho de ser congresista o de ser miembro del Tribunal Constitucional... Y tener además esta inmunidad parlamentaria. Así es, no son sancionados como deben. Sí. Yo creo que allí radica también la cosa. No estoy de acuerdo en este momento de incrementar los gastos en un país que tiene muchas necesidades, sino de hacer que realmente los parlamentarios tengan la categoría de lo que tenían en los años 60 o 70. Ya no hay pues Luis Alberto Sánchez, que dan vergüenza. Porras, claro, o sea, eso es fundamental. Sí. ¿No? Bueno, ojalá que sí, y hay un punto importante que quiero rescatar de su intervención. Somos responsables finalmente de quienes llevamos a la representación en los diversos cargos públicos. El 7 de octubre está próximo a llegar. Usted tiene tiempo de poder filtrar un poco mejor, informarse, y que este voto no solo sea informado, sino que además sea por convicción, y que nos dejemos ya de esos paradigmas de que en este país no importa que sea ladrón, pero que trabaje, o por ahí te dan un tapercito con plata y el voto ya está asegurado. Ojalá que sí, ¿no? Sí, yo creo que hay que terminar con esa práctica de la política que es la de pan y circo. Como decía algún político que hizo mucha educación política en el país, hay que educar al soberano. Hay que educar al soberano. ¿No es cierto? Hay que llegar a la conciencia, y a la conciencia se llega con información, con conocimiento, y hay que transformar el voto para que sea responsable. Muchos están pretendiendo incluso rebajar la edad de la ciudadanía a 16 años. Si con 18 estamos como estamos, imagínese usted con 16. No, terrible, terrible. Bueno, renovación política, pero somos responsables del cambio. El 7 de octubre está a nada, así que vamos evaluando un poquito la terna. Ha dicho usted que todos en este país deben ser medidos bajo la misma vara. El proceso de los Humala Heredia nos deja una sensación diferente. Parece ser que contra ellos todas medidas funcionan en los plazos correspondientes y tal. Yo no soy ni derecha ni izquierda, no soy nacionalista. Quiero saber cuál es su opinión en cuanto a esta incautación, en cuanto a la participación del juez Concepción Carhuancho, que lo pone en ese momento contra las cuerdas. Está siendo recusado y eso deja un mensaje claro, ¿no? Bueno, yo iría un poco más atrás. Sí. ¿Cómo adquirió su libertad los Humala? Con las pruebas que tiene contundentes de la comisión del delito por el cual se le investiga. Alejándonos de la última decisión del juez de incautar o no los bienes, si son suficientes estas medidas para poder responder a una reparación civil futura. Pero lo que está en juego es la representación de un expresidente y de una primera dama, mediante la cual tenemos al más alto representante del país en una comisión de un delito que lesiona el valor de todos los peruanos. Entonces yo creo que allí radica una diferencia. Esta resolución del Tribunal Constitucional, que tiene sus rarezas, por decir algo, de un vocal que se fue a España,
que dejó su voto en un sobre, que regresó, no sé si a cobrar el sobre en España o a abrir el Dice sobre que aquí. favores se pagan con favores en este Así país. es. Y es el mismo que dijo que era doctor y no es doctor. Entonces, si nacemos con la práctica de la mentira, vamos a llegar a este tipo de cosas. Y a propósito del TC que les da la libertad y tal, ¿usted cree que Concepción Caraguancho actúa de acuerdo a ley, que no es desproporcional esta incautación? ¿Hay una suerte de competencia de egos? Porque el TC finalmente se trae abajo el trabajo de Caraguancho con esta prisión preventiva. Por supuesto. Es la intromisión del Tribunal Constitucional en acciones de la tutela judicial. Yo creo que allí hay que medir, porque en Tribunal Constitucional ha tenido una serie de desaciertos. Por ejemplo, ha querido cambiar el sexo de una persona a través de una resolución. Ha tratado de imponer un matrimonio homosexual hecho en México, cuando en el Perú no está considerado como tal, ni en la Constitución ni en las leyes. Entonces, ha ido más allá, incluso ha dicho que el juez debe hacerlo esto en un trámite sumarísimo, lo cual modifica el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles. Es decir, el Tribunal Constitucional no tiene el rango ni el nivel en estos momentos para representar la tutela de la Constitución y las normas contenidas en los tratados internacionales. ¿Usted cree que recusan al juez Concepción Caraguancho? Bueno, la recusación se puede dar, él puede rechazar su propia recusación, pero sea cual fuere, está en tela de juicio la acción del Poder Judicial. La majestad, la independencia del Poder Judicial debe ser una manera como el Estado puede responder frente a este tipo de hechos y de actos que son de corrupción, que lesionan el interés público y la verdad, sobre todo, ¿no? Prisión preventiva, como última ratio. ¿Cree usted que con todo lo que hemos vivido a lo largo de este año ya no configura como última ratio, sino que se vuelve una regla? Se vuelve un mal uso muchas veces, ¿no? Porque la prisión preventiva es una medida que tiene como objetivo que no se obstruya el proceso investigatorio, que tenga la posibilidad de que existan pruebas suficientes que den indicios, ya no más que indicios, para la responsabilidad penal. Sin embargo, y algo vuelvo a decir, se vuelve como una especie de mecánica. ¿Sabe qué es más fácil? Una prisión preventiva y tengo 9 meses para dilucidar su responsabilidad. Eso es una irresponsabilidad que se ha hecho un mecanismo nefasto en el Poder Judicial. Bueno, esperar que todo lo que se está viviendo sienta un precedente importante, porque parece, de verdad, parece mentira que 4 expresidentes estén involucrados en el sistema de corrupción más grande de Latinoamérica. Yo no sé si este país tiene un sistema judicial competente y a la altura de poder limpiarle la cara al país en este tema. Esperemos que sí, esperemos que el Poder Judicial se reivindique con el ciudadano, se reivindique con el Estado. Finalmente la consigna es poder refundarnos institucionalmente de camino al Bicentenario, y ojalá esto no sea un sueño, sino sea una realidad. Yo creo que es importante ir hacia la raíz del problema, los valores. Los valores. En la medida en que las familias sean atacadas para poder destruirlas, como dicen algunos mecanismos o algunas personas que propugnan la ideología de género, ¿no? Y dicen que hay que deconstruir el concepto de familia, de sexo, de matrimonio. Y entonces deconstruir significa destruir primero lo existente para sobre esas ruinas construir algo nuevo que ellos consideran que es correcto. Por ejemplo, la familia, dicen que no debe ser la formada por el hombre y la mujer y los hijos, sino 2 hombres o 2 mujeres. Destruir este concepto de familia para construir algo nuevo, ¿no? Y reconstruir también el matrimonio entre un hombre y una mujer, como está establecido en la Constitución, los tratados internacionales, y permitir que existan otros. Y con eso se confirma que la ideología de género finalmente es una construcción social. Es una construcción ideológica que ellos niegan, pero que se da. ¿Por qué? Por imposición de un imperialismo ideológico, que yo digo que es así, porque viene desde las Naciones Unidas impuestas. Muchos de los préstamos que tiene que acceder el país están condicionados a la aplicación de la ideología de género. Pero esto va más allá, los valores humanos, a la honradez, ¿no es cierto?, a la verdad, eso ya no se da. Lo que acaba de decir forma parte de poder formar parte del Club de París, que era uno de los ideales que tenía Kuczynski con este tema de la ideología de género. Así es, así es. Usted señala muy bien ese hecho que lamentablemente se está continuando, ¿no? Últimamente el ministro de Educación ha dicho que va a implementar la ideología de género por encima de cualquiera.
Entonces, estamos notificados, pues, que vamos a seguir aplicando la última ratio, el derecho penal, para tratar de frenar algunas cosas. No olvide usted que el decreto legislativo 1323 que implementó Pedro Pablo Kuczynski cuando le dieron las prerrogativas legislativas, era y tenía ese objetivo. A todo aquel que se oponga a la ideología de género, a todo aquel que se oponga a decir lo que es negro, negro, no decirle blanco, como ellos quieren, iban a ser pasibles de una responsabilidad penal de 3 a 8 años. Bien, han sido 601 días de gobierno Kuczynski que nos dejaron más dudas que respuestas. Estamos a manos de Martín Vizcarra, de un nuevo gabinete, y un gabinete además que no lleve títulos, sino que lleve resultados a la población. Hay mucho pendiente, reconstrucción con cambios, el tema de corrupción, mucho que hacer. Estamos, mire, ha pasado un mes desde que fuimos anunciados un 1% en aumento de esta pobreza, 375.000 peruanos más pobres, y eso no trae sino más atraso a este país. Vamos cerrando un poco el tema. ¿Cuál es la consigna? Estamos a mayo. Acabamos de cambiar de dirección. ¿Cuál sería este resultado de este proyecto comprobable en un tiempo prudente? ¿Qué debería ser esta línea de gobierno a manos de Vizcarra para poder reivindicarse? Fíjese, dos cosas creo que son importantes. Frente a la mentira que campeó antes de Vizcarra, frente a la deshonestidad, frente a la corrupción, la única respuesta es hablar con la verdad. Defender los valores que sostienen esta sociedad, este país, que sostienen la familia como la célula fundamental para desarrollar nuestra sociedad. Si él actúa con la verdad, si el presidente actúa con la verdad, si actúa rescatando los valores que él tiene además, y su esposa y su familia la tienen, yo creo que ahí podría dar el primer signo, porque ese es el signo de confianza. Claro, que no se sienta que es el gobierno Kuczynski a manos de otra persona y que además puede reivindicarse un poco con el tema de la adenda de Chincheros, que también lo llevó a estar en un escenario bastante suspicaz con el tema de estas adendas y tal, ¿no? Efectivamente. Se ha puesto, ahí hay un antecedente que hay que borrar. Sí, ahí hay un antecedente, y más que un antecedente, revisar la forma contractual en este país. Las adendas, las licitaciones no hacen más sino llenar los bolsillos de otras personas. Eso creo nos queda claro, ¿no? Muy claro, Doctor, yo quiero agradecerle su participación hoy con nosotros. Los temas son amplios, el tiempo nos queda corto para poder seguir conversando y debatiendo, y finalmente, como yo lo digo, las personas que en este momento nos ven son los que tienen derecho a réplica. Saque usted sus propias conclusiones, infórmese y sea parte de este cambio. Así que gracias, doctor, por haber estado ahí con nosotros. Te agradezco, Claudia, la invitación. Todas tus órdenes. Gracias, y nos reencontraremos en otra oportunidad. Estamos a fin de semana ya y queremos compartir la lista de ganadores de 10 entradas triples para poder ver la película El Pequeño Vampiro el día de mañana, sábado 19, desde las 11 de la mañana. Los ganadores deberán acercarse al Cine Star de la avenida Alfredo Benavides, 4981 en Santiago de Surco. Vamos anunciando a los ganadores. Se trata de Fátima Chocano, Luis Peñarán Delgado, Wendy Bernales, Caroline Alania, Marjorie Gabriel, Joy Irene CR, Abigail Alania, Stephanie Velázquez, Angie Rafael, Judith Castillo, Torrellas. Esta lista quedará en nuestras redes sociales para que los afortunados ganadores puedan reclamar sus entradas y puedan disfrutar de este sábado de cine. Esto viene gracias a cartelera en digital de nuestra compañera Melina Machuca. Usted solo tiene que darle me gusta y automáticamente se engancha a las novedades del cine. Y bien, me voy a corte a esta hora de la noche por RBC Televisión, pero no se mueva, que regresamos con mucho más, porque esta es la edición central de Noticias en Digital.